para hacer sus necesidades. Tanto buscó que se perdió y no se encontró. ¿Saber dónde están mis compañeros? Y, pues creo que está en la otra punta, ¿nos puedes llevar y tal? Ni corto ni perezoso, pues el montador pues empieza a grabar la chica y tal, y empieza a crear una película así de terror suspense. Resulta que en Montalegre habita un malvado superhéroe que se llama Arlequín. ¿Qué? ¿Cómo? Yo el único Arlequín que conozco era que salía en Crónicas Marcianas, el tarot mental de los casposos, pero no sabía que ahora sabía un Arlequín también. Pues no, sí, es un vengador que se dedica a justiciar a la gente pues que se portó mal con él o, vamos, que le hizo putadas toda la vida. Que sepas que me lo estoy creyendo. ¿De qué manera los ajusticia? ¿Les pinta la cara? ¿Les echa confeti? Los acuchilla, los destripa, los estrangula, todas las perversiones que pueden ser. Y ese alter ego soy yo. Resulta, yo soy una persona normal y por... No, muy normal no eres. Bueno, atención. Una persona alternativa a la que, por desgracia, un coche le atropella y su espíritu se va a vengar de esos desgraciados que se rían de él, que se apoderan de su dinero, bueno, se apoderan de su dinero. Eso es duro. A mí, a partir de ahora, ya es Claustroman de Reaper, vamos, o sea, se acabó. Esto es brutal. Lo bonito es que no habla nada. Lleva una máscara blanquita y lleva un traje así con campanillas, clink, 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 que acojones si lo ves ahí de noche en Montalegre. Como una pantalla de Shield igual. Pero... eso sí, utiliza un cuchillo de más de 50 centímetros. Tío, ¿cómo me ganó esa prueba? Calla que lo rodamos en condiciones infrahumanas, un calor de 50 grados, poco menos, se rodó, bueno, aparte en pleno agosto, en diciembre, noviembre, diciembre, y el otro en agosto, imagínate, está ahí maquillado con una máscara. Espera, me acabo de perder. Me estás diciendo que hiciste un agosto en agosto. Claro, no, rimaba, claro, rimaba, magosto en agosto. Miguel, déjame que te explique. Sí. Eso surgió en el magosto, pero después de esa coincidencia de la chica, a partir de ahí dijeron, pues vamos a sacarle partido a esto, y decidieron ampliar el rodaje y partir hasta agosto. ¿Me equivoco? Exactamente, vale, correcto. es lo lógico. Y vamos a hacer un agosto en agosto, por lo menos todos ahí sentados y con los utensilios.